mi gente, sean todos bienvenidos una vez más a su podcast Dímelo a 24 fracciones por segundo, un podcast dirigido al mundo del cine y el entretenimiento en general con sus anfitriones Manuel Peralta. y Danilo Arroyo. Víctor Martínez hoy lo cogió de descanso, pero lo veremos en la próxima semana aquí con nosotros. Esta es la entrega número 89 de su podcast Dímelo a 24 fracciones por segundo. Y como estamos en el mes de octubre, recuerden, todos los podcasts de este mes están relacionados al género de horror. La entrega número 89, si están aquí por primera vez, suscríbanse al canal, denle like al video, denle a la campanita para que les lleguen las notificaciones y disfruten de estos contenidos. Dime, Manuel, ¿qué viste durante la semana? Película. Sí. Yo creo que esta semana yo no vi película. Serie. Esta semana yo no vi película. Esta semana la semana pasada vi 5 películas de terror, así, El Exorcista. Vi 5 películas de Halloween. Y ya después de ahí terminé de ver la serie que estaba viendo de Dark. Y ya no me he puesto, estoy buscando a ver que iba a ver esa que estuviste hablando el podcast la vez pasada, de zombie, pero no tuve el chance de sentarme tranquilo, de que déjame ver esta película, Chequea ¿sabes? Kingdom, la coreana, la serie de zombie. Wow, esa serie te va a subir la adrenalina, te va a hacer brincar del asiento, porque las escenas de suspenso y de horror están muy bien manejadas. Son una de las pocas producciones de zombie que yo he visto, como que te pone a pensar, si yo estuviera en esa situación, no sé qué haría. O sea, es un poco aterradora y muy, pero muy diferente a todas las historias de zombies que conocemos. Porque esta plaga de zombies vino por una planta que consumió la población y se convirtieron todos en zombies. Está muy interesante. Es una serie, ¿dónde está esa? En Netflix es una serie, se llama Kingdom, El Reino, tú la vas a ver. Okay. Te va a encantar. Ya son 2 temporadas, pero pronto por ahí, ponte al día con las 2 temporadas porque ya por ahí viene la tercera temporada. Ya, pues voy a empezar a ver ese el lunes ya. Te va a gustar, tú vas a decir, wow, qué manejo del suspenso y del horror en esa serie. Y también es épica porque es de la época medieval coreana. Y tú sabes, ahí hay un trabajo de producción, diseño de producción, Ya, hay un diseño de producción, hay su vestuario, ¿no? una adaptación de la época impresionante. Ahí hay presupuesto, esa vaina está fuera de lo común. Ya. Ok, vamos a hablar hoy en el podcast 89, vamos a hablar del exorcismo en el género de horror. Como sabemos, en el podcast pasado estuvimos hablando y haciendo un recuento del surgimiento del cine de horror o de terror, y mayormente en el cine hollywoodense, que ha sido el cine de horror más prolífero. O sea, de todo el cine de horror, el de Hollywood ha sido el que más ha trascendido, claro, por su maquinaria de promoción. Y hablamos mayormente de lo que es el slasher, ese cine de monstruos, de estajadores. Pero hubo una tendencia, una corriente en cuanto a este género, que es el género de horror, pero mezclado con lo que es Como un subgénero, digamos, como un subgénero. exactamente, como lo que es el exorcismo, las posesiones demoníacas y todo eso. Y contaron una historia, han contado historias interesantes, otras tantas que no han funcionado, pero todo vino a partir de 1973 con la película El Exorcista, que se ha considerado a través de los años, de las décadas, de estas 5 o 4 décadas, como la película madre del género de horror. Un comentario un tanto que se opone porque hubieron películas antecesoras, pero esta película hasta ahora ha sido la película de horror que la más taquillera de la época, que se convirtió en un culto. O sea, y es la película de horror
donde se manejó muy bien el horror. Todas las demás películas después del Exorcista, incluyendo sus secuelas, parte 2 y parte 3, no eran más que una imitación son más que imitaciones de esta película. Trataron siempre en todas las películas de horror que vemos y de posesiones y exorcismo, siempre vemos que hay pedacitos y pequeñas escenas que la tomaron de esta película de William Friedkin de 1973. Pero actualmente, en los últimos 5 años, se ha visto que nuevos exponentes, nuevos directores, nuevos realizadores de cine de horror en este tipo de cine de exorcismos, lo han hecho muy bien. Casi han logrado el horror y el temor que infringió en la audiencia la película de 1973, protagonizada por Linda Blair. Pero yo no sé, o sea, a mí me agrada este tipo de cine de horror, el cine de terror. Sobre todo en esta película, que hubieron 3 partes, que solamente a mí me gustó la primera, que fue El Aro, The Ring, donde había una niña, o sea, la temática. Recalco que la película The Ring está basada en la película original japonesa, la cual se titula Ringu, donde una madre tuvo una gran serie de abortos porque no podía concebir su primer hijo y el parto número 66 fue el que funcionó, para que tú veas. Entonces, el padre de la criatura, al ver el número del parto, del nacimiento, que tanto 65 otro, él lo consideraba como un engendro del demonio y después de haber tenido mucho tiempo a la niña encerrada en un sitio, en un establo, con caballos y todo eso, alejándola de la sociedad, arrojó a la niña a un pozo. Y también su madre se arrojó, o sea, no, su madre se arrojó por un acantilado para suicidarse. O sea, es una historia muy oscura. Ah, ya, claro. Entonces, muchas imágenes que le ponían a la niña a ver mientras estaba en cautiverio en el establo, esa cinta que le ponían a ver de esas imágenes y otras imágenes que supuestamente el demonio inculcó dentro de ese tape, se convirtió en una cinta maldita. Y todas aquellas personas que veían la cinta, aunque sea por un minuto, solamente le quedaban 7 días de vida. Mi vida. Y recibían una llamada, inmediatamente terminaban de ver el tape, el video, y le decían 7 days, o sea, que en 7 días. La protagonista entendió el juego y vio la cinta 1 millón de veces para que le quedaran un montón de días. Cada vez que lo veía, aumentaba los días y los días y los días, y eso le daba tiempo a poder resolver el dilema o resolver la maldición para poder salvarse de eso. Hicieron 3 partes. La primera parte, la parte original, la Ringu, la japonesa, eh, al ser la versión original me gustó más porque ya no era más humana, era más humana, no era ya un espectro o algo así, sino que era una chica en cautiverio que logró librarse de su cautiverio y su apariencia desaliñada salió en busca de sus Claro, apresores, claro. de sus cautores, y era un poquito más psicológica, más real. Pero Estados Unidos compra los derechos y hace una adaptación muy terrorífica. De las 3 partes que se hicieron en Estados Unidos, me quedo solamente con la primera, aunque las otras 2 no son para nada aburridas, pero son un tanto absurdas y donde se cae el cine de Tiene horror. cliché, tienen ese cliché. Sí, Entrando en el cine de terror, así, horror, en ese tema, hay varias cosas que hay que destacar, que todos esos temas son dados por la misma sociedad, o sí, sea, por la realidad. Son cosas, son leyendas, mitos, realidades, casos específicos que, que el mundo viene arrastrando ya hace mucho, que no comprende, que no ve. Incluso eso de exorcismo, la gente, hay gente que no saben que el exorcismo es un rito católico, es un rito que sirve para expulsar
el demonio de una que está poseyendo a una persona. Es un exacto. rito específico que tiene su forma. Incluso en El Exorcista, ellos usan ese rito y en el libro del Exorcista, que se publicó 2 años antes de la película, que también vendió muchísimo, tanto como la película, que está basado en algo real. Claramente el rito se ve más amplio, o sea, en el libro el rito es más explícito, que es una especie el rito del exorcismo es una oración y a la vez una orden al diablo, por decirlo así, o al demonio, de que salga de un cuerpo. A diferencia de expulsar de otro tipo de oraciones, por ejemplo, que una persona ore porque se salga un demonio de una gente, pero sin embargo el exorcismo consiste en darle una orden al diablo directa, o sea, es decirle vete, sal. Y lo hacen personas específicas y preparadas para eso. Y esto ha tenido mucha controversia, sobre todo en el siglo XX, en la era de la ciencia, la psicología, Freud, la psiquiatría, y ha tenido un choque grandísimo también con esto, porque hay muchos que dicen que no, que eso es una esquizofrenia, o sea, hay muchos puntos encontrados. Entonces, esta película, basada en un exorcismo real que sucedió en Washington, D.C., de un muchacho, en realidad fue, aunque en la película y en la novela yo pongo una muchacha, una niña, fue un joven, fue un hombre, un jovencito de algunos 13 años, 14 años, un teenager. En fin, la cuestión es que esto en ese tiempo cayó como anillo al dedo, porque en ese tiempo estaba de moda mucho Alfred Hitchcock en la universidad, de la esquizofrenia, la cuestión de los 60, de los drogadictos, de los manicomios, lleno de gente. Entonces, esta película trajo este terror y trajo una versión realmente interesante acerca del terror, del deterioro humano a través de lo que es la posesión demoníaca, tratando de mostrar cómo ese proceso. Y no es una ni dos personas que ha pasado por eso. Ese tipo de posesión demoníaca, para el que cree, o esquizofrenia es demasiado extrema, que no tiene explicación por la ciencia, y que reaccionan a objetos religiosos realmente. Ajá. Le ponen una cruz, o le echan agua bendita, o le van a hacer exorcismo y reaccionan oponiéndose. Oraciones, cruz de ceniza, aquí. Ese tipo de reacciones de esa gente, eso causa pánico y miedo. Y hay testimonios, hay escrito, hay cartas, eso desde la edad antigua. Jesús era un exorcista, por ejemplo, y Ajá. sacó varias veces demonios. Y gente que se retorcía, que vivía en los cementerios, gente que pierde la cordura, se pone violenta o se desnuda o se hace. Entonces, eso es una realidad. Ahora, es real también que hay personas que se han curado por medio de la ciencia, digamos, de esas cosas, pero también hay gente que se ha curado por medio del exorcismo, sin ningún tipo de ciencia, o sea, se le ha aplicado un exorcismo y se ha curado. Entonces, todo este tema en el cine no se había traído. No. Entonces, este señor fue que trajo este tema al cine así. Si no, digo yo dentro de lo que, de mi ignorancia, pero Sí, este señor trajo este tema y no se se, puso en no se boga. había hecho, no se había hecho. Y hay cosas, por ejemplo, hay un sonido, recuerdo yo, un documental, de que el sonido que tiene, de que es un sonido que ellos tomaron de una colmena De abejas. de abeja y se lo inyectaron ahí al score, al soundtrack de la película y eso también causó mucho estrago. Es algo que se le queda a uno en los oídos. Y por ahí viene eso del exorcismo, del exorcismo. En las últimas películas de exorcismo se usa mucho, por ejemplo, Paranormal Activity, ¿qué se llama? Ajá. Actividad paranormal, sí. Sí, usan una especie, mezclan una especie de tecnología con gente más o menos que saben de algo, pero no está vinculada directamente al exorcismo.
No, en la última Eh, parte sí, en la última que hicieron, que fue que era muy latina, era muy mexicana, de unos chicos que se pusieron a jugar con una cuija o con un aparato. yo la vi esa, yo la vi. Esa fue la que sí tuvo mucho de exorcismo, o de Ya, exorcismo no, porque como tú acabas de decir, exorcismo no quiere decir que es posesión demoníaca. Exorcismo es un rito antiguo practicado por la Iglesia Católica. Han hecho películas de que los judíos y mucha gente, no, pueden haber ritos en otras civilizaciones, pero el exorcismo es propio de la Iglesia Católica. Es una ceremonia de expulsión de demonios que han poseído a un ser humano. Exorcismo no es porque lo confunde. Dice, vi una película de exorcismo. No, viste una película de posesión demoníaca, no de exorcismo. está. Que Muy quede, buena diferencia ahí. que quede claro, son cosas distintas. Y, por Exacto. ejemplo, hubo una película moderna de algunos hace 5 o 4 años que es protagonizada por Anthony Hopkins, que cuando le hicieron una entrevista por esta película, la película se llama The Rite, el rito. Esta película, Anthony Hopkins dice, nosotros los seres humanos de hoy en día somos poseídos de una manera u otra por el entorno. Y él decía algo muy interesante, que él decía, yo me sentía como el personaje que interpreto en esta película cuando yo era alcohólico. O sea, yo fui poseído por el alcohol y hacía cosas que no eran propias de mí por el alcohol. Y dice él que fue tan fácil interpretar el personaje de un sacerdote poseído que porque él se sintió así todo el tiempo que estuvo enfermo por el alcoholismo. Y es como tú dijiste ahorita, muchas de estas películas son un fragmento o una copia de la sociedad misma de hoy en día. Porque inclusive hasta las películas de zombies son un reflejo de la sociedad. Los otros días a mí me iba a chocar un carro por estar caminando con un zombie mirando el teléfono. Y estamos embelecidos, estamos poseídos por el entorno, muchas cosas. Pero nada, estas películas de horror vinieron a cambiar esta temática del exorcismo o de las posesiones demoníacas, vinieron a cambiar por completo el género. Porque como tú y yo hablamos en el podcast pasado, en el podcast pasado, eh, el cine de los 80 hasta principios del 90 estuvo cargado de ese cine slasher. Y ahora, inclusive ahora en el 2000 también, si no eran asesinos slasher, eran asesinos en serie, como la película Scream, I Know What You Did the Last Summer. Y hubieron otras películas de horror que cambiaron el curso. También hubo una película demoníaca, de posesión demoníaca, pero que era un poco distinta a lo que es exorcismo y todo eso, que fue Candyman. Yo no sé si tú te acuerdas, que era un demonio, que era un afroamericano, que tenía un garfio en la mano, que si tú decías su nombre 3 veces, Candyman, 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 venía así, que era un moreno embarrado en miel de abeja y lleno de abejas, con Yo un he visto la imagen, me está llegando como tú me estás describiendo, pero no la agarro completa. O sea, no la he Ese fue, visto. ese fue como quisieron hacer, porque ya la gente estaba cansada de los slasher y estaba también cansada de las posesiones demoníacas. Entonces ellos hicieron un personaje híbrido, que era un demonio y un slasher a la misma vez. Se llama Candyman, el hombre dulce. Y así, estaba así, lleno de miel de abeja y lleno de abeja encima. Él era como un panal que caminaba y tenía un garfio en la mano. Y con eso era que destajaba y mataba a la gente cuando lo invocaban. Pero el cine de exorcismo viene a tomar un reapunte, que lo hablaremos en otro podcast, con la aparición de James Wan, el director de Saw, Death Sentence, de Insidious, y nos trae unas posesiones demoníacas distintas. Pero antes de hablar de eso, porque no vamos a hablar mucho de James Wan, porque lo vamos a dejar para otro podcast, la película El exorcismo de Emily Rose. ¿Qué te pareció esa película?
No, para mí, esa es el exorcismo de Emily Rose, es la cumbre, es como es el pico de lo que es el cine de terror en ese género, el cine de exorcismo y de posesión demoníaca, por varias razones. Por ejemplo, el exorcismo de 1973, Ajá, la primera, tiene mucha fantasía todavía, o sea, le sí, agregan muchas cosas fantasiosas. Ellos tienen un proceso creativo muy, o sea, son excelentemente creativos, ¿sabes? Él usa todo y está experimentando a la misma vez que está creando algo magnífico. Pero ya con esta creación de Emily Rose, este director ya tiene demasiado material anterior, hay demasiado estudio ya realizado de ciencia, de cuestiones, y es una película como asentada, como aquí vamos por un puerto que ya conocemos y sabemos dónde vamos, porque lo hace el exorcismo con un toque naturalista, es decir, basado en una realidad completa, en un caso real también, pero directo, casi directo del caso real, no basado como en esta cuestión, el exorcista se basa en en el libro y el libro en un caso y van agregando, ¿sabes? Se va perdiendo ajá, el punto original. Es tan tal que el caso de Annalise Michel, del exorcismo de Emily Rose, que así que se llama Annalise Michel, en realidad la muchacha, incluso hay grabaciones de ellas endemoniadas que usan en la película también. Entonces, tiene un punto de vista religioso y que están testimoniados, la visión de los padres de Emily, eso consta en el juicio, o sea, que tiene una cuestión de realidad demasiado fuerte, demasiado real y que fue hecho película, o sea, que tiene, es como, para mí es el pico, es como pasar de Elvis Presley, fulanillo de tal, hasta llegar a Michael Jackson, que es el ajá. pico de la cultura popular, ¿verdad? Entonces, me parece que en realización, esa es una de las mejores, por el naturalismo, por el mismo horror, o sea, tú no te cansas de ver horror en la película y terror, cosas que te sorprenden. Y usa casi el mismo tema, la misma temática. Bueno, todo el exorcismo tiene que tener ese tema. El cura, el que va a hacer el exorcismo, el rito que no funciona, aquello, esto y esto. Entonces, a esta película tiene un enfrentamiento con un juicio que, Ajá, sí. donde presentan el otro punto de vista legal, punto de vista psiquiátrico, donde hay como una dialéctica entre lo que dice el cura, entre la experiencia de la familia, lo legal y lo médico. O sea, tenemos realmente una obra completa. No, Eh, sí, eh, eh, excelente. Emocionante, intelectual o sea, tiene un chin de todo sin ser de nada en específico. O sea, tiene muchas cosas que te pueden interesar. Si te interesa nada más el terror, ahí tiene terror. Si te interesa nada más los estudios psiquiátricos, va a tener material ahí de estudios psiquiátricos. En lo legal también. También va a tener punto de vista legal. Sí, Y porque ahí vemos un enfrentamiento entre lo que es las creencias religiosas, lo científico y las leyes del hombre en esa película. exactamente, es así. Ahí está todo, y entonces uno se queda con el que tú quieras quedarte, en fin. Si Sí, tú quieres, a los abogados les gusta muchísimo eso, a los científicos les gusta muchísimo porque agarran algo de la ciencia, y al religioso les gusta muchísimo esa parte religiosa. Y el que no es extremo en ninguna de las tres, pues la, la disfruta las tres cosas. en América Latina, específicamente en Guatemala, se hizo una película de posesión demoníaca, la cual se titula o se titulaba Exorcismo Documentado.
que trata del primer caso de exorcismo en Guatemala de una joven en los años 70 o en los años 60. Es tan tal que actualmente, en la actualidad, en la casa donde sucedió tal hecho, todavía permanece vacía. Un grupo de cineastas españoles y guatemaltecos entraron a la casa, se atrevieron a entrar a la casa y rodar lo que pasó, esa película. Y según dicen en testimonios de uno de los actores que interpretaba a un sacerdote que fue a exorcizar al personaje, dice que él sintió una aura tan extraña que hubieron momentos en que sintió que lo alaron del pelo y que lo empujaron varias veces. Inclusive la joven que interpretó, la actriz principal, después de eso se sometió a un tratamiento psiquiátrico porque ella decía que se sentía poseída y que hubieron escenas de la película que ella la escenificó tan bien que, y dice ella que no, que esa no era ella. Y unas sombras extrañas que aparecieron en el background, presentaron un reportaje behind the scene. Y la película se exhibió en Guatemala, se exhibió en algunos lugares. La película estuvo unos años en YouTube o creo que todavía está ahí, pero la película fue una película verdaderamente aterradora. Lograron un gran realismo. No sé si todo eso que ellos cuentan fue parte del mecanismo promocional de la película para hacer que la gente se interese más y la vieran, pero como era una película independiente que mayormente se exhibió en Guatemala, no se exhibió en ningún otro sitio, o creo que en España, pero la película, según me cuentan, la película de que está muy buena, se ve más que una película, tiene un toque documental. Nuestro amigo JC Fernández dice que la vio y no le quedó ganas de volverla a ver, no porque era mala, sino que no aguantó. Demasiado cruda. Ajá. Ya, mira, eso es incómodo. Yo he estado en algunos hospitales y cosas así, con gente loca. Nunca, bueno, sí, yo vi una vez un exorcismo y uno, si quiere, uno mismo lo puede pedir, si hay exorcismo. Pero que el exorcismo o la posesión demoníaca no siempre son intensas, sí, o sea, hay cosas momentáneas, hay cosas de momento, que maleficio y aquello, en fin, o sea, ver gente así, con esa loquera, con ese desvarío mental, eso es algo que da terror, da pena, da pánico. Gente que se come los labios y cosas así, O sea, o sea, hubo una película que se tituló The Vatican Tapes, las cintas del Vaticano, de unas cintas que se escaparon o se filtraron del Vaticano y presentaron ciertos casos de exorcismo del Vaticano luchando contra eso, y que tienen ahí en las instalaciones del Vaticano, tienen un lugar. en Roma, cada diócesis tiene un exorcista oficial. El de Roma se llamaba Gabriel Armor. Él era famoso, él murió hace como 3 o 4 años y él tenía una escuela de exorcismo donde él Ajá. enseñaba el rito al sacerdote. Pero Sí, cada diócesis tiene un sacerdote, por lo menos uno, mínimo, tiene que tener uno. O sí, sea, cada territorio en un episcopado. basement del Vaticano, no sé si eso es un mito o algo así, ahí realizaban los rituales y era una cosa grandísima, un sinnúmero de sacerdotes, los aprendices de exorcismo. Tenían un montón de casos ahí en el Vaticano y exorcizaban un montón de gente y todo eso. O sea, dicen, No, no sé si es verdad, se escaparon unas cintas, las cintas del Vaticano, y Hollywood, eso le llegó a alguien de Hollywood e hicieron una película, se llama así, de Vatican's Tape. yo no sé, yo no conozco de la cinta, pero sí yo sé que Gabriele Armó
era bien famoso en el mundo del exorcismo. Además, que él tiene entrevistas en Telemundo, tiene entrevistas en muchísimos canales de televisión, hay un documental, han escrito muchísimos libros sobre él ha escrito libros también, él era un sacerdote dedicado al exorcismo en Roma y sobre todo él era el exorcista oficial del Vaticano, o sea, de general. Ellos le hacen exorcismo, él le hacía exorcismo al Papa Juan Pablo II, por ejemplo, yo creo que anual o cada 6 meses o cada vez durante la cuaresma le hacía uno. Ellos, el Papa Juan Pablo II y algunos papas y obispos se someten a un exorcismo cada cierto tiempo, ¿sabes? O se hacía, no sé ahora cómo está, pero Juan Pablo II lo hacía. Cada cierto tiempo él se metía, él visitaba la capilla de Gabriel Armó para que le hiciera su exorcismo y sus cosas. Entonces, ahí hay muchísimos testimonios. Mucha gente ha escrito libros de eso. Mucha gente ha viajado a Roma, se lo ha hecho y ha vuelto. Y él mismo ha dicho en entrevista a Gabriel Almoz que él ha visto de que clavos salir de la boca de la gente. Y no estoy hablando de un payaso de esos que andan por ahí, de que el demonio te representa. Estoy hablando de una gente estudiada, preparada, que se encuentra con personas y líderes mundiales. O sea, que no va a estar hablando disparate por hablar. ¿Tú me entiendes? Gabriel Armón es un filósofo, es un teólogo, es un exorcista, fue profesor universitario de teología y sacerdote. Y lo nombraron eh, exorcista de la Arquidiócesis de Roma y exorcista oficial del Vaticano. Hay otro que es de España, que no me recuerdo el nombre, que él tiene hasta video haciendo exorcismo. Se la da en espiritual, ese tigre ha escrito varios libros también, libros apocalípticos y fantasciencia, ciencia ficción de novelas. No recuerdo el nombre ahora mismo, pero es español. Y él se dedica también al exorcismo en España. Y él tiene hay mucho testimonio alrededor de él, de cosas que él ha hecho. O sea que esos casos siguen. Según las estadísticas, a partir de los años, después de la Segunda Guerra Mundial, los casos de posesiones y reportes se han aumentado. Ahora, hay una nueva regla después del caso de Annalise Michel y muchos casos en el mundo y con la base de la psiquiatría, que hasta que un psiquiatra primero no revise al poseído y dé cierta declaración, el exorcismo no puede realizarse. Por regla. Esperan que el psiquiatra dé su veredicto y después se toma el tiempo para poder aprobar un exorcismo, porque el exorcismo lo tiene que aprobar un obispo según el rito. Primero hay que ir al obispo, presentarle el caso. Primero tienen que consentir los padres, el mismo individuo que está poseído, si puede hablar, y el psiquiatra y el obispo. Y el obispo tiene que hacer, dentro del rito, el obispo tiene que hacer unas oraciones para el delegado, para ese caso específico. Sí. Entonces ahí empieza ya lo que es el rito. Y hay muchísimos casos entonces por el mundo entero, América Latina, República Dominicana, tenemos todo ese tipo de casos. Gente que se montan y que si yo qué, todos esos charlatanes y toda esa vaina. Todas esas cuestiones raras de índole emocional, psiquiátrica, se estudian y esa gente, la escuela de Roma, se estudia mucho esos casos, o sea, conoce muchas historias. Primero hay que irse por, qué sé yo, estudiar el caso de manera médica, o sea, científica, a ver si es una perturbación mental, si consumió alguna sustancia que lo puso así, si viene así a través de un trauma. Y luego determinar después si hay un comportamiento extraño fuera de lo común, hacerle... Hay los exorcistas tienen unos signos, ellos dicen unos signos probables, nunca 100% es probable, porque al fin los exorcistas dicen eso es espiritual, o sea, al final la ciencia no va a dar nunca exacto en el punto con esta cuestión de posesión.
Entonces, ellos lo que dicen es lo siguiente, hay unos síntomas, adversión a cuestiones religiosas, de cosas a los sacramentales, de cosas bendecidas, y cosas, adversión a reliquias de los santos, una forma de los ojos que ellos supuestamente entienden, el hablar distintas lenguas claras, no hablar a lo loco como hablan lo que, a los alabasayas, sino Los rabacucu. los rabacucu, hablar distintas lenguas claras, o sea, a veces lo que es la polifonía, la doble voz o la triple voz Ajá. o cuádruple voz, aunque la polifonía está altamente estudiada en psiquiatría también, pero ellos dicen que hay una forma, hay una cosa que te declaran tal cosa. Ellos detectan, se dan cuenta. O sea, ellos tienen unos síntomas que te permiten decir, ok, podemos arriesgarnos y hacer un exorcismo, podemos actuar. Ok. O sea, Bueno, aunque el caso no esté 100% seguro, pero ellos dicen, bueno, se hace el exorcismo, si salió, salió, y si no salió, no salió. bueno, este tema eh, toma fuerza en el cine a partir de 1973 con la famosa película El Exorcista, dirigida por William Friedkin, escrita por William Peter Blatty y protagonizada por Ellen Burstyn, Max von Sydow, el legendario Max von Sydow, Linda Blair y Jason Miller como el padre Carras. No sé si se acuerdan del padre Carras. Emblemático, pero una película también ya en tiempos más modernos, más acá, que es El exorcismo de Emily Rose, una película que combina tres aspectos, que es las leyes del hombre, la dogmática, la religión y el aspecto científico en una sola película para determinar la muerte de una joven que murió supuestamente en un rito de exorcismo. El exorcismo de Emily Rose está dirigida por Scott Derrickson y escrita por Paul Harry Borman y está protagonizada por Laura Linney, Tom Wilkinson, Nora Agdasio y Campbell Scott y Jennifer Campion y Joshua Close. Tiene un buen elenco esta película y un sinnúmero de otras películas que se hicieron antes del exorcismo de Emily Rose y después. A los que les gusta este tipo de horror pueden ver The Ring, El Aro, que es una película muy buena en cuanto de las modernas, pero la parte 1. Ahora, si quieren ver las tres partes, las tres versiones, la pueden ver. También otro tipo de película de posesiones es de Sam Raimi, The Grudge, que es también una adaptación de una película japonesa. No me acuerdo el nombre, OG, algo así en Japón, pero en inglés se llama The Grudge, El Rencor en español. Una muy buena película también que la pueden ver, tanto la versión japonesa como la versión americana. Y Netflix hace poco estrenó la serie The Grudge, que fue una serie de la que yo hablé de ella, que yo no la entendí, porque supuestamente es una antología a las películas que vimos, lo que pasó antes de las películas, cómo llegó el rencor a esa casa, que todo el que la habitaba empezaba a experimentar lo que los viejos dueños experimentaron. Está en Netflix, The Grudge, la serie. Espero que la disfruten. Yo no la disfruté porque no la entendí, pero no por el idioma, porque no la entendí. De verdad, la vi completa 2 veces y no la entendí. Pero vi las tres películas. Sabe también que como en los superhéroes, cada personaje o tipo de familia, de especie, debe de ser explicado. Me imagino que ellos intentaron explicar eso. Y lo explicaron muy raro que no se entiende, pero bueno. No, y me imagino también la película así de posesiones como El Exorcista. Ellos tratan también casi siempre de explicar el origen de cómo llegó esa persona a ser una endemoniada. Y casi siempre se busca una justificación. Por ejemplo, Andrea, ella agarró una cruz de un muchacho que se ahorcó por amor, que quedó maldita, etcétera, y ahí empieza el demonio a poseerla. Y así mismo, cada uno va teniendo como lo que mencionaste ahorita también, de una persona que había abortado 66 veces. O sea, hay que involucrarla con un aspecto de la vida, de Sí, un error, de un mistake, y eso da origen a un demonio.
Exacto. con la excepción de Emily Rose. Emily Rose no tiene explicación con el mal. Porque esta chica tuvo poseída, o sea. Entonces, la cuestión que explica es ahí donde entra la etapa sobrenatural de la explicación, donde entra la parte religiosa, realmente que es religiosa, porque lo otro es simplemente el retrato de un cura que está practicando un exorcismo desde un punto de vista naturalista. El tipo tiene fe, pero la película no está hablando de la fe, sino está narrando la historia. Pero sí, en esa parte, al final, donde Annalise Michel, Emily Rose le deja una carta a la madre diciéndole que la Virgen María se le apareció y que la Virgen María le dijo a ella que ella no está así por nada malo que ha hecho, sino que ella solamente quiere que el mundo vea que el demonio existe, que se cuiden porque son cosas que están pasando alrededor del mundo. Entonces están viniendo como una gran cantidad de demonios y ella lo único que quiere es usar el cuerpo de Emily Rose como mártir y ejemplo. Entonces, en una, la Virgen María dice que le dice, ¿qué quieres? ¿Que te libere ya? ¿Que permita que te liberen con el exorcismo? ¿O quieres morir por mí para dar el ejemplo y por Dios y para darle el ejemplo a la humanidad? Y ella ahí toma la decisión y decide morir. Entonces ella le pide como déjame escribirle a mi madre y le escribe a la madre. Entonces después ella decide morir y no y el exorcismo no funcionó. Entonces ella muere y ahí es que viene el caso con la justicia. Que el caso con la justicia también es más amplio si uno investiga, sabe, ya documentos y cosas así para los investigadores, a lo que les gusta investigar. Pero ahí es que viene el caso entonces con la justicia cuando tampoco funciona el exorcismo. Sí, también hay una película que se llama Possession, Posesión, que era una vieja, una familia judía, tenía en una caja un demonio encerrado, porque la forma de practicar el exorcismo en el judaísmo es distinta y tenían un demonio encerrado y por X mala suerte abrieron la caja y el demonio salió y poseyó a una niña de una familia que se acababa de mudar nueva en ese barrio judío. Y la película tiene muy buenos efectos especiales, aunque yo la sigo considerando como una versión moderna de la de 1973, una versión que no funcionó, pero para ello diferenciar lo que pusieron fue que quien exorcizaba a la niña era un rabino judío. Pero la película es muy entretenida, está muy buena, tiene muy buenas escenas de horror y de efectos especiales, pero como la de 1973, jamás. Pero también es una película muy buena, muy bien hecha, muy bien, es entretenida. Es como una nueva versión de la de 1973, pero está muy buena, se llama Possession, Posesión. Bueno, mi gente, esta fue la entrega número 89 de su podcast Dímelo 24 reflexiones por segundo. Si te gustó el video, dale like. Si estás aquí por primera vez, suscríbete al canal, comparte el video con tus amigos, dale click a la campanita para que recibas todas las notificaciones de todo el contenido de DATV. Y no olvides apoyarnos en nuestra cuenta de Patreon, www.patreon.com/Danilo Arroyo TV, DATV, porque necesitamos de tu contribución para brindarte todo el contenido que tenemos. También queremos decirle a la audiencia que en el mes de noviembre se estrena por aquí, por DATV, una serie familiar, un sitcom, que ya le estamos dando los toques finales, se titula Apartamento 809, y el equipo de DATV anoche resultó airoso, ganamos el primer lugar como el mejor cortometraje en el festival NOHU de New Jersey por el cortometraje de horror La Niña de Negro. Así que a todos los que nos apoyaron, a los organizadores del festival, gracias por tal galardón y nada, y sigan atentos a más cosas que vienen por ahí. Manuel. Ya no, felicidades Danilo por el premio Gracias. y nada, que se logre hacer un largo de ese. Sí, tú sabes, tú leíste el guión, eso viene, ya está en proyecto. Sí. Y nada, la gente que se suscriba y que siga dando feedback. Eso mismo, se están suscribiendo y apoyándonos fuertemente, pero bueno, mi gente, será hasta una próxima entrega. Hasta la próxima.